En mayo de 2014 entró en vigor un nuevo marco legal para regular los procesos electorales en México y uno de los temas más relevantes tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que viven en el exterior. Este año, en junio, va a haber elecciones en el país, pero aún hay muchos pendientes en la materia. Por ello, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo puso en marcha un observatorio binacional. Para entender de qué se trata, me acompaña aquí en el estudio su coordinador, el maestro Daniel Tácher. Daniel, bienvenido. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, buenas noches. Oye, a ver, si quieres, vamos a empezar por el ABC de este tema, ¿no? Hubo una reforma electoral en 2014 que, permitió que los mexicanos en el exterior pudieran participar en los procesos electorales de manera más activa. ¿Exactamente en qué consistió? Bueno, mira, la reforma aprobada en 2014 básicamente responde a el agotamiento del modelo que se aprobó en el año 2005 para el ejercicio del voto de los mexicanos radicados fuera del territorio nacional. En aquel modelo aprobado en 2005 se planteó que solamente se podía votar por presidente de la República, se podía hacer por la vía postal, pero además por voto postal certificado, y no hubo mecanismos para credencializar a los mexicanos radicados en el exterior. Esta reforma del 2014 responde a ese modelo que se agotó, que mostró su agotamiento dado los bajos niveles de participación, donde uno de los elementos que estuvimos mencionando en el observatorio que iniciamos en 2012, en el proceso electoral de 2012, junto con muchos académicos y otras voces, que el problema principal radica en la falta de mecanismos para obtener una credencial para votar en el exterior, ¿no? En Estados Unidos, donde radica el 98% de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional, estamos hablando de una población más o menos de unos 30 millones de mexicanos. Muchísimos. Una buena parte de ellos migraron en algún momento donde no existía esta credencial o a una edad en la que no podían tenerla. Exacto, o también se perdió en el camino, ¿no? Entonces, el gran problema es que esta población no tiene este documento, que no solamente es el documento que nos sirve para votar, sino que además es el documento de identidad prácticamente, digamos, oficial, y eso genera que aunque tengan mucho interés en participar, pues no se puede porque no hay forma de registrarse. Claro, entre los pendientes que también ustedes han ubicado, las cosas que dificultan la participación de mexicanos en el exterior en los procesos electorales, es que no hay representantes directos de la comunidad mexicana afuera del país. Sí, exacto. Eso también es un tema que es uno de los temas que deja pendiente la reforma, porque no solo en México, sino en muchos de los países donde se lleva a cabo o se reconoce el voto de los nacionales que radican en el exterior, existen espacios de representación en los congresos para esta población. Porque si no lo sienten algo muy lejano, ¿no? Claro, por supuesto. No saben en qué les va a beneficiar o afectar votar o no votar. Y en este caso además estamos hablando de una población muy numerosa, que no tiene una voz en el congreso. Pero además, nada más para puntualizar el asunto, esto tampoco se trata de plantear que el Congreso vaya a crecer, en términos del número de representantes que pueda tener. En México, en Chiapas y en Zacatecas, ya tenemos marcos legales que permiten la representación de zacatecanos y chiapanecos en el exterior en las cámaras de diputados. Sin crecer el tamaño de la Cámara, se pueden incorporar mecanismos de representación para esta población de mexicanos en el exterior. Que es importante porque tienen derechos políticos y porque, como ya decías, pues son una población enorme de, ¿cuántos dijiste? 30 millones solo en Estados Unidos, ¿no? Más de 30 millones. Otra cosa que encontraron ustedes en el ejercicio que hicieron anteriormente es que hay también desconfianza del sistema político mexicano. Sí, ese es uno de los elementos más interesantes que arrojó nuestro observatorio, porque nosotros, cuando planteamos nuestro observatorio, no solamente queríamos observar el trabajo del entonces Instituto Federal Electoral, porque el código electoral con el que se manejaba el modelo postal era muy puntual y señalaba con mucha precisión las actividades del Instituto Federal. Entonces dejaba dejaba muy poco margen al Instituto para tomar decisiones.
Y bueno, lo que corroboramos, bueno, efectivamente es que el instituto se apega a la legalidad y demás, pero el problema de la participación también va por el tema de la cultura política, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos interesaba conocer la opinión, las percepciones de los mexicanos radicados en el extranjero, y ahí encontramos un problema muy grave en términos de la percepción, de la desconfianza al sistema. Y ahí nos planteamos que la necesidad de continuar con el trabajo de la observación electoral, sobre todo los mexicanos en el exterior, también pasa por el trabajo de difusión, de divulgación de derechos, ¿no? En materia de educación y participación. Totalmente. Entonces, y por esta razón es que nuevamente ponen en marcha un observatorio binacional, ahora de cara al proceso 2015. Veremos qué es lo que encuentran. Me imagino que no cambiarán mucho las cosas, que no esperan una muy amplia participación. Sí, no, bueno, para el 2015... además porque son elecciones particulares. Tenemos, no hay digamos, hay que agregar otra cosa que no señalé hace rato. La reforma del 2014 ahora también permite que los mexicanos en el exterior puedan votar por senador. En esta ocasión solamente se va a renovar la Cámara de Diputados. Pero en esta elección intermedia del 2015, en Michoacán sí va a haber elección para gobernador, y los michoacanos residentes en el extranjero pueden votar por gobernador. Sí. Los datos que ha arrojado preliminarmente el registro de votantes michoacanos en el exterior es que no vamos a superar el número de 1,000, y eso nos va a representar una muy baja participación, como históricamente se ha mostrado en la elección de gobernador en Michoacán, ¿no? Y más allá del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral ha anunciado que a partir de junio de este año comenzará el proceso de credencialización para los mexicanos en el exterior, y ahí es donde nosotros queremos poner mucha atención. Queremos promover la participación de los mexicanos, iniciando por este proceso tan importante de credencialización. Bien, pues veremos qué es lo que encuentran y qué pasa con este proceso de credencialización. Toda la información está en www.observatorioelectoralbinacional.org, este observatorio del cual Daniel Tácher es coordinador. Gracias por haber estado aquí esta noche, Daniel. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más.